constante. Precisamente acababa de compartir, escuchando una charla de un árbitro en otro espacio, y veo que ustedes se mueven mucho más en el país. Entonces me encanta eso. Muchísimas gracias por esta invitación. Espero que la información que aquí vamos a compartir sea útil para ustedes y que siembre una inquietud. No vamos a hablar de cosas que ustedes no conocen en realidad, sino lo que vamos a hacer es como un tilín en donde digamos, bueno, inquietémonos un poquito, en qué momento estamos, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que queremos hacer y cuál es la dirección que vamos a tener de aquí en adelante, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, hablando específicamente de colegio. Bueno, soy docente, soy terapeuta, entrenadora y coach, soy neurofacilitadora en procesos de transformación, trabajo con programación neurolingüística, soy licenciada en educación física, hace muchísimos años fui árbitro de baloncesto, de niveles bajos, intermedios, iniciación, escolar, universitario, empresarial. De manera que tuve un acercamiento también con el espacio del arbitraje. Digamos que fundamentalmente la charla del día de hoy la vamos a enfocar un poquitito, vamos a decir la palabra exacta y es en el ego, en lo que representa el ego en las personas. Hemos decidido llamar a la charla el amor por lo que hago, una filosofía de renuncia y aceptación. Entonces, quisiera iniciar por cuestionar un poquitito durante esta temporada, durante esta época de dificultad que algunos ven y otros que ven la gran oportunidad, eh, preguntarles si han tenido espacio realmente para ustedes. Si se han visto ustedes en este espacio como seres humanos, si se han visto con el rol que están jugando en el trabajo que realizan. Sé que varios de ustedes seguramente tienen varios campos de acción, pero vamos a enfocarnos en este puntualmente del arbitraje. ¿Han tenido espacio para pensar en su rol? ¿Han tenido de verdad espacio para cuestionarse qué sería si ya no tienen la oportunidad de volver a arbitrar? Si ya no hay equipos consolidados para ustedes, ¿cómo son percibidos ustedes en este rol, específicamente por su pareja, por su papá, por su mamá, si tienen hijos, por sus hijos? ¿Cómo son observados, cómo son percibidos por los jugadores regularmente? ¿Cómo son percibidos por los entrenadores y por sus propios colegas? De pronto este tiempo nos ha dado la oportunidad de reconocernos un poco más, de ver los que hemos podido aprovechar el tiempo y decir, esta ha sido la gran oportunidad. Hemos estado solicitándole al mundo tener tiempo para la familia, solicitar tiempo para estudiar, solicitar tiempo para capacitarme y nunca tengo tiempo. Entonces, este ha sido un momento propicio para algunas personas. Hemos tenido el tiempo suficiente, algunos de nosotros. Y otros probablemente dijéramos, no, lo que necesitamos es plata. A ver, y en este momento vemos reducido a que tenemos que trabajar con el dinero que hay. De manera que, en últimas, este espacio nos permite ver realmente, pues, en cada uno de los espacios en los que nos desempeñamos, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo podemos potenciarlo y si hay cosas que podemos hacer diferentes. Entonces, me gustaría que pudieran cuestionarse sobre cómo se están viendo en este momento y también que pudiéramos cuestionarnos si ya no estuviera esta oportunidad. ¿Cuál sería nuestro papel? ¿Cuál sería nuestro rol? Cuando nosotros hablamos del ego específicamente, yo quisiera mencionar de qué manera nace esa autoimagen, esa conservación que el ser humano comienza a desarrollar. Inicialmente, cuando nacemos, hay un desprendimiento en el momento del nacimiento, y ese desprendimiento es cuando nos cortan el cordón umbilical. Ahí comienza el ego a funcionar. Ese desprendimiento ya es un proceso traumático en el ser humano. Y ese trauma ya trae una serie de condiciones que nos hacen creer que somos vulnerables, que podemos tener una pérdida, que tenemos un desamparo, que hemos sido separados. Y de alguna manera comenzamos a generar una capa protectora que se convierte en un mecanismo de defensa regularmente. ¿Por qué digo regularmente y no siempre? Porque a veces esa capa no busca proteger, sino de alguna manera mostrarse de una forma específica para, en lugar de sentir la protección, que los demás sientan que ellos son protegidos. Entonces, digamos que hay diferentes formas en que nosotros comenzamos a formular
esa caracterización que nos estamos generando como ser humano. Entonces, digamos que desde nuestros egos comienzan a verse posibilidades totalmente diferentes de lo que nosotros somos. Cuando nosotros hablamos del ego, estamos creando todas nuestras caracterizaciones con los pensamientos que tenemos, con los sentimientos que se presentan en nuestra vida, con las emociones que eso nos causa. También nos vemos formulados por las creencias de nuestros padres, por la forma en que nos criaron, por los paradigmas. Es decir, que de una u otra manera el ego lo estamos formando desde el momento de nacimiento, pero el ego no representa el ser puro y profundo que hay en cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos del ego también debemos contemplar lo que son las polaridades, lo que consideramos social, culturalmente, familiarmente, personalmente, a nivel de grupo, como lo bueno, como lo malo, como lo favorable, lo no favorable, y eso depende de nuestros propios procesos de formación. Entonces, cuando hablamos de las polaridades, estamos hablando también de una confrontación de egos. Cuando nosotros, como entrenadores, cuando nosotros como árbitros, cuando nosotros como jugadores nos enfrentamos o confrontamos la idea del otro, en realidad estamos teniendo una confrontación de los egos. Cuando nosotros logramos desapegarnos un poquito del ego y en el ser profundo permitir la esencia de lo que somos, tenemos un punto neutral y el punto neutral nos muestra que nada es bueno ni nada es malo. De manera que yo sé lo difícil que puede llegar a ser que un jugador o que un entrenador me grite o se sobrepase en palabras conmigo o incluso tenga gestos de agresión contra mí. Pero cuando yo soy capaz de pararme en un punto neutro, donde sé que eso está provocado por la emoción de ese jugador, pero yo no me involucro en su emoción, cuando yo soy capaz de ubicarme en un punto medio y de ver la realidad, logro comprender lo que está ocurriendo allá y no me involucro, sino que lo puedo ver de una forma pasiva, neutra, ni es bueno ni es malo, es la condición que este jugador, que este entrenador, que estos deportistas están manifestando por lo que están experimentando. Pero si yo me dejo llevar del mismo juego que ellos se llevan, entonces me siento ofendido, quiero atacar y quiero responder. La primera foto que ustedes ven en la parte superior izquierda es de un entrenador de carácter internacional que fue sancionado por responder con un cabeceo a la agresión del deportista. Nos dejamos llevar por el estado de calentura, llamémoslo así, en el juego. Si soy un árbitro, soy un elemento que es neutro dentro del juego. Soy un elemento que va a favorecer todas las condiciones de todas las personas que allí se encuentran. De manera que cuando hablamos específicamente del ego y de las manifestaciones, hablamos de dos polaridades principales. Una que es una sensación de pérdida y otra que es una sensación de ganancia. En la sensación de pérdida es cuando yo considero que esto es malo, que esto es incapaz, cuando hay ansiedad, cuando soy negligente, cuando me parece que no es lo adecuado, cuando siento que las cosas van por un mal camino. Y cuando tengo la sensación de ganancia es todo lo contrario, cuando siento que todo va a mi favor, que estuvo muy bien la situación, que fue favorable para mí, que etcétera, etcétera. Pero sucede que durante un momento del proceso en el que nosotros tenemos un juego en nuestras manos, se pueden presentar todas las emociones o las mismas emociones en una condición de pérdida o en una condición de ganancia. Puede ser que yo sienta que voy teniendo un muy buen juego y que tengo que sostenerlo y eso me genere un estado de ansiedad. O al contrario, que se está desarrollando un juego donde mi desempeño no está siendo el más adecuado y eso genere un estado de ansiedad. Entonces, la misma sensación, el mismo tipo de emoción, la misma clase de percepción puedo llegar a tener estando en un lugar o estando en el otro. De la misma forma funciona con los jugadores. Si los jugadores están ganando, pueden entrar en un estado de ansiedad o en un estadio de desconfianza porque ojo con lo que va a pitar el árbitro, ojo con lo que va a decir, ojo con lo que me va a señalar y estar en una prevención absoluta. O al contrario, si está perdiendo, puede estar exactamente en las mismas condiciones. Se encuentra en otra posición, pero las condiciones emocionales son exactamente las mismas. Si yo comienzo a partir de este momento a comprender que lo que pasa emocionalmente con él también es algo que emocionalmente me puede estar afectando, entonces puedo darme cuenta
de que en una neutralidad de mi parte como autoridad puedo ayudar a conducir la neutralidad del otro, comprendiendo y manifestando. Hay diferentes formas en que se manifiestan esas sensaciones de pérdida o sensaciones de ganancia, y ellas dependen en cada deportista, en cada entrenador, en cada equipo, de la forma en que ha sido criado. Desde los 0 a los 7 años se han establecido todas las pautas de conducta de nuestra vida. Entonces, nosotros comprendemos que es tristeza gracias a que aprendimos la emoción de la tristeza entre los 0 y los 7 años. Sabemos que es pasión porque lo aprendimos entre los 0 y los 7 años. Sabemos que es felicidad porque entre los 0 y los 7 años aprendimos esa emoción, y entonces cada vez que nos hacen un clic con algo semejante, tenemos un estado de felicidad. Y así sucesivamente con cada emoción. Lo que quiere decir que de alguna manera el ego, por exceso o por defecto, siempre está viviendo un drama. El ego nos permite manejarnos en un estado horizontal, en donde vemos o el pasado o el futuro en lugar de estar en el presente. El presente, el aquí y el ahora nos permite identificar fácilmente cuál es el espacio neutral. Mientras que nos regresamos al pasado y creemos que lo anterior estuvo mejor, que lo que hicimos antes fue maravilloso, que si hubiéramos estado en ese momento. O al contrario, estamos en un estado donde buscamos el futuro. No, es que el futuro será mejor. Es que lo que viene puede ser más favorable. Es que el siguiente partido va a estar muchísimo. Es que el otro equipo, el que viene, con ese sí me entiendo. De manera que en ese constante drama no estamos en el aquí y en el ahora, siendo conscientes de lo que realmente se siente, de lo que realmente somos, y en un proceso de neutralidad, que no ve ni lo que puede pasar, ni lo que pasó antes, ni lo que puede pasar en el futuro. Bien, yo quise entrar acá y observar cuál era su misión. Y me doy cuenta que dentro de ese proceso he subrayado algo allí que me pareció pues súper importante, y es que asumen su compromiso con la sociedad, con clara conciencia de respeto por la humanidad y sus derechos. Parte de la humanidad son los jugadores, parte de la humanidad son los entrenadores, parte de la humanidad son sus colegas, y parte de la humanidad son todas esas personas que vienen y les ofenden y les atacan también. Esos son parte de la humanidad. Y aparte de tener ese respeto por esa humanidad, por los derechos, parte de los derechos de todos los seres humanos es tener la posibilidad de expresarnos. Ojo, en términos generales buscamos expresarnos de una manera que no sobrepasemos nuestras posibilidades o las posibilidades del otro, hasta donde no le falta el respeto al otro, hasta donde no le daño al otro, hasta ese lugar. Pero cuando ellos lo hacen con nosotros, ¿cómo reaccionamos? ¿Tenemos exactamente la misma conciencia de respeto por su humanidad y por sus derechos? ¿O nos involucramos y nos dejamos apabullar y nos sentimos de un igual a igual porque este no me puede ganar, porque este no puede ser el que me vaya a sobrepasar, porque este no debería mostrarse mejor que yo, porque este es peor que yo, porque este es, etcétera, etcétera? Entonces, ¿qué tantas posibilidades han tenido? Me imagino que cualquier cantidad de enfrentarse a esas condiciones y decir, oiga, yo he tenido esa vulnerabilidad y he caído en ese juego en el que nos han invitado estas personas. Por otro lado, además de contribuir al bien común y al desarrollo social, el bien común hace que podamos vernos nosotros como parte de un todo en la contribución, como parte de todos en el apoyo y en el soporte a todos los que hacen parte del juego, a todos los que hacen parte de un campeonato en el cual me estoy desempeñando, a todos los que se enfrentan en una condición deportiva donde yo soy partícipe, en el lugar donde yo tengo el desempeño o el rol como árbitro, indiscutiblemente debería cumplir toda esta misión. Cabalmente, independiente de las circunstancias que se presenten en torno al juego, antes, durante o después de él. La neutralidad es un punto muy difícil de alcanzar, lo sé, pero no es imposible. Hay ejercicios y hay cantidad de formas posibles para llegar a un estado de mayor tranquilidad y de mayor neutralidad. Cuando tenemos un estado neutro, observamos con mayor objetividad y no nos salimos de casillas.
les hacía las primeras preguntas. Ahora, y les pregunto, ahora que no están tus equipos completos contigo, ¿qué sientes? Y dentro de esos equipos podemos estar hablando de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, de mi hijo que no lo veo, de mi hija, no sé, de cualquier persona. Pero al mismo tiempo puedo estar hablando de esos que forman parte de lo que yo soy, de esos que hacen posible que yo cumpla este rol, este papel. Si no existieran esos equipos, si no existieran esos jugadores, si no existieran esos entrenadores, si no existieran esas escuelas, no tendríamos un papel protagónico nosotros. No tendríamos un papel en realidad. De manera que ponernos en los zapatos de ellos, de ubicarnos en su posición. Y seguramente muchos de nosotros como árbitros habremos iniciado porque éramos jugadores de baloncesto o porque nos llamaba la atención o porque nos gustaba o porque lo fuimos. Y luego puede ser que hayamos llegado a este rol. Algo hizo que nosotros llegáramos a enamorarnos de este deporte y que desempeñemos este rol. De manera que es muy sencillo que por esa razón podamos transferir las emociones, los sentimientos e identificarnos en el otro lado también, en los zapatos del otro. No se trata de si el otro me falta el respeto y por eso yo tengo que responder. Es que yo me tengo que defender. No, pues ahí está el ego diciendo, bueno, a ver, tú tienes que mostrarte más grande, tienes que mostrarte más fuerte, tienes que mostrarte más capaz. No, es que no tienes que demostrar nada. Si te dejas llevar por el ego, eso es a lo que vas a llegar. Pero si no te dejas llevar por el ego, no importa el comentario del otro, porque su comentario es suyo, tiene que ver con su emoción, tiene que ver con su experiencia, tiene que ver con su percepción de las circunstancias, no tiene que ver precisamente conmigo. Y la otra pregunta que pongo aquí es, ¿y si ya no estuviera nunca más para ti o tú para ellos? Es decir, que si tu equipo ya no existiera, si ya no tuvieras la posibilidad de cumplir este rol, o al contrario, si tú te fueras, ¿qué te gustaría dejar? La fotografía que he puesto en la parte izquierda es de un colega nuestro que falleció. Si él supiera un mes antes lo que iba a pasar, si él hubiera sabido un año antes lo que iba a pasar, ¿hubiera cambiado algo su desempeño? ¿Habría podido dejar algo diferente? Tal vez si nosotros nos cuestionáramos un poquitito cómo estamos desarrollando nuestro papel, cómo nos estamos desempeñando, probablemente podríamos darnos cuenta de que hay cosas que podemos potenciar. Si estamos haciendo el trabajo bien, maravilloso, potenciémoslo. Y si no lo estamos haciendo tan adecuadamente porque mi emoción está atormentada, porque me siento dolorido, porque me siento injustamente pago, porque me siento que no soy valorado, porque siento que esto es una frustración, porque si estoy sufriendo algo, no estoy haciendo bien. Si estoy entrando en un colapso dentro de un juego, algo está pasando que no estoy haciendo bien. Porque este rol que tú desempeñas es un rol para disfrutarlo, es un rol para gozarlo, es un papel que estás cumpliendo donde hay todas las posibilidades de que tu emoción sea favorable y de que la felicidad venga contigo en cada experiencia de intercambio con un jugador, con un equipo o con un gran torneo. Como que esa satisfacción que te hace seguir adelante, dar pasos firmes y hacer cada vez lo mejor y querer seguir ahí. No todos llegamos por las mismas razones a desempeñar el rol de árbitros. Algunos nos desempeñamos porque alguien nos invitó. Alguien nos dijo, oiga, venga y se mete y comienza a arbitrar, eso es fácil, y venga y le enseño, y de pronto tomaste un curso, pero de pronto alguien dijo, uy, esto es lo que realmente me apasiona, me encanta, o alguien vio la oportunidad, bueno, con esto puedo ganar unos pesos extras, y todas son válidas, independiente a la forma en que hayas llegado, es por qué te quedas acá, es porque sigues acá y porque quieres continuar en esto. A quienes más nos importa este rol, este papel, a quienes más nos importa este gremio, estamos luchando, estamos sobrepasando circunstancias difíciles para ser reconocidos, para vernos como profesionales, para que nos vean como profesional, no como un relleno dentro de la cancha. De manera que es importante que independiente a las razones por las que llegamos, sean las razones por las que queremos continuar y hacerlo mejor. Bien, quisiera comentarles cómo después de que nacemos y de que comienza a formularse el ego,
cómo comienzan a generarse todas las emociones aprendidas. Puede ser que algunos de ustedes hayan visto esta película intensamente, puede ser que algunos no, chévere si la ven. Psicológicamente está muy bien elaborada, es un documental maravilloso de la forma en que se comienzan a generar las emociones en cada ser humano desde el momento de nacimiento. Como una primera emoción ya marca el resto de nuestra vida. Voy a poner un ejemplo de ello. Este ejemplo lo puse en una charla anterior, entonces tal vez alguien lo haya escuchado antes, y ponía el ejemplo de una persona que le tiene fobia a los caballos, un animal de 4 patas con hocico y orejas. Entonces, nunca me he montado en un caballo, no tengo ni idea cuál es la razón de que yo tenga ese miedo. Como que cada vez que lo veo, comienzo a sudar, el corazón me palpita a 1000 y no tengo control de mí mismo. Y si nosotros hacemos un trabajo desde alguna de las técnicas, que existen muchas técnicas, desde algunas de las técnicas de desbloqueo emocional, vamos a la primera vez en la vida en el que este personaje aprendió esa emoción. Puede ser, como en el ejemplo que voy a poner, que este personaje haya visto, fuera caminando, teniendo 1 año y medio, recién comienza a caminar, y se acerca a un perro. Cuando se acerca al perro, mamá, que lo ve desde atrás, le grita, cuidado con ese perro, y le pega un grito que genera un impacto muy fuerte en su emoción. Pero ¿qué ocurre? Ese impacto que hay allí, con una imagen que él desconoce, es la que genera la fobia. Entonces vio un animal de 4 patas con una trompa y orejas. Y puede ser que su emoción lo haya codificado estrictamente como el perro, como puede ser que su imagen se haya transformado a la imagen de caballo. No entendió de qué se trataba. La situación no fue de peligro en realidad para él, no ocurrió nada, el perro no lo mordió, el perro no le atacó, no iba a sufrir ningún daño, pero el impacto que mamá generó con su grito ya queda grabado. Cada vez que se ve cerca de una experiencia semejante, tiene exactamente la misma reacción interna. Cuando nosotros aprendemos el miedo, la ira, la rabia, la fobia, la alegría, la tristeza, la pasión, etcétera, 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 ocurre exactamente lo mismo. Cada vez que nos vemos enfrentados a algo semejante a lo que nos vimos enfrentados en la primera experiencia, el cerebro codifica y manda unas conexiones en donde recuerda. A eso le llamamos un gatillo. Tiene un gatillo allí que está llamando la atención para sentir exactamente lo mismo. Muchos de nosotros, papá o mamá, nos gritarían seguramente. Y al gritarnos, eso nos acongojaba o nos ponía angustiados o nos daba rabia o teníamos algún tipo de reacción. Pues al paso de los años estamos metidos en un partido y cuando un jugador o un entrenador nos grita, lo que hace es un gatillo y por eso reaccionamos. Puede ser que para otros esa misma experiencia no genere la misma reacción, porque cada ser humano reacciona de forma diferente frente al mismo estímulo. En este momento que yo estoy compartiendo la charla con ustedes, algunos se están escuchando de una manera y otros de otra. Algunos se están relacionando con experiencias de vida cotidianas, otros se están relacionando con experiencias como árbitros, otros están poniéndose en un lugar neutro, escuchando una charla de desarrollo para seres humanos y punto. Pero la reacción es diferente porque los estímulos de vida a lo largo de nuestra existencia han sido diferentes para cada uno. Puede ser que tu papá y mi papá gritaran, pero tu papá gritaba de una manera y mi papá gritaba de otra. Y eso generaba una reacción diferente. Puede ser que seamos hermanos, es más, que seamos gemelos, trillizos o lo que quieras. Y el estímulo que nos dieron nuestros padres, nuestro colegio, se puede parecer, pero la forma en que reaccionamos no es la misma. De manera que comprender que esto está fundamentado en la experiencia de cada persona, de cada proceso de vida, es muy importante. El jugador no reacciona así solamente por ese instante. El jugador reacciona así porque en ese instante tuvo un gatillo de algo que tiene como experiencia de vida. ¿Cómo manejarlo? Hay múltiples maneras, ya vamos a ver algunas formas para poder como tener un poquito de control frente a esto. Sin embargo, lo que ocurrió con papá y mamá entre los 0 y los 7 años ya ha marcado nuestra historia. Alguno de nosotros podría decir, no, pues mi papá no estuvo, tuve un padre ausente.
pero tuviste un papá. Y algunas personas seguramente que conocieran a tu papá podrían decir, oye, tienes los ojos igualitos a tu papá. Oye, tú sí tienes el genio venteado igualito a tu mamá, ¿no? ¿Qué cosa? Oye, tú eres igualito al bisabuelo. Haces la misma cara cuando, y tú no lo conociste. De manera que tenemos también otra carga, aparte de estas, de nuestros procesos de desprendimiento al nacer, aparte de nuestros primeros aprendizajes emocionales con nuestras primeras experiencias, y tenemos también, voy a adelantarme, luego vuelvo, una incidencia de todo nuestro sistema familiar, de todo lo que vino antes, buenas, regulares y no tan buenas. Hay 3 elementos, y voy a mencionarlos, y luego regreso a las diapositivas anteriores. Hay una estructura que se llama la estructura del orden. El orden, en términos generales, en cualquier sistema, pero en este caso hablemos del sistema familiar, de donde traemos tantas cosas, tiene que ver con que papá y mamá están primero y después llegamos nosotros. Con que nosotros como padres somos primero y después son nuestros hijos. Pero a veces transgredimos el orden. Y al transgredirlo, ejemplos de esto, es como cuando el niño va por el centro comercial con sus padres, hace la pataleta y papá mamá se enojan, pero finalmente terminan dándole y complaciéndole lo que el niño dice. El niño hace pataleta porque quiere un helado y entonces el papá le dice, no, no le doy helado, pero finalmente el niño grita, hace aspaviento y papá termina dándole lo que él requiere. ¿Hay quién es el grande? En este caso, puntualmente, el niño es el grande. Pues pasa lo mismo cuando tenemos problemas de orden y de autoridad en nuestros hogares que se reflejan en el campo de juego, en el campo de práctica. Cuando un niño tiene una reacción frente no solamente a la autoridad que es el entrenador o a la autoridad que es el árbitro, sino frente a un mayor, está transgrediendo el orden, lo que nos deja ver que este niño está teniendo situaciones de desorden en su sistema familiar. Por alguna razón, porque papá está ausente, porque cuando papá no está, entonces mamá lo responsabiliza de que él, por ser el niño, el hombre o la niña mayor de la casa, tiene que, y entonces se cree el papel y transgrede a otros, desarrollando su propio papel. Existen muchas razones, pero esta es una de tantas. Por otro lado, está el principio del equilibrio. El equilibrio siempre tiene una reacción entre el dar y el recibir. Si tú me das cordialidad, yo te respondo con cordialidad. Si tú me das agresividad, probablemente yo te responda con agresividad. Y este es un trabajo de estar equilibrando todo el tiempo. El equilibrio puede ser en positivo o puede ser en negativo. De manera que cuando el entrenador está diciéndole al niño, usted no sirve, usted no vale, usted no puede, etcétera, 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 puede ser que ese chico abandone o puede ser que se quede y se convierta en un agresor queriendo pasar por encima de todos para demostrar que sí. Y puede ser que pase por encima tuyo. Y no estamos hablando solamente de los niños. Esto comienza en la infancia. De manera que tú como árbitro, tienes una herramienta maravillosa y es que tú eres un conciliador en la cancha. Tú eres un formador en la cancha. Tú eres un fundamentador en la cancha. Y eres tú una persona súper valiosa para el proceso de los chicos que están en formación, de los chicos que inician un acercamiento a la competencia e incluso de los chicos que están en competencia. De ahí para allá en el rendimiento, alto rendimiento, necesitamos otro tipo de experiencias. Pero en todas estas fases, incluso en todos los procesos que arbitramos como empresariales, universitarios, etcétera, etcétera, tenemos incidencia. La forma en que nosotros formulemos nuestro trabajo va a hacer que ellos también tengan una u otra respuesta, favorable o no tan favorable. Por otro lado, hay un tercer principio que es el de pertenencia. Algunos chicos tienen la necesidad, de hecho todos los seres humanos tenemos la necesidad de pertenecer a algo, de hacer parte, por eso hacemos agremiaciones, pertenecemos al colegio, pertenecemos a la escuela, pertenecemos al grupo, pertenecemos al combo, pertenecemos a la familia. Y hay ciertas etapas de nuestra vida en las que el pertenecer es mucho más importante que en otras. Por ejemplo, la adolescencia, el adolecer. Adolecemos, nos hace falta algo, pero en realidad ese falta algo tiene que ver especialmente con la necesidad de sentir que pertenecemos. Como estamos en unos cambios tan importantes en esas edades, entonces sentimos que es importante hacernos notar en algún lugar.
hacer ver que nosotros tenemos poder, hacer ver que somos importantes en los lugares. Y si no lo somos en algún sitio, comenzamos a agredir para mostrar que pertenecemos. O al contrario, si no sentimos que pertenecemos, vamos a buscar la manera de que en algún lugar nos acepten. Y estos pueden ser pandillas, combos, etcétera, etcétera, que nos pongan pruebas y por pertenecer hagamos lo que sea, con tal de pertenecer. De manera que estos tres elementos, orden, equilibrio y pertenencia, funcionan para que gatillen también condiciones dentro del terreno de juego. Sé que este es un tema muy grande, son temas muy densos para algunos, pero voy a dejar ahí como una pincelada de ellos. Hay cosas que ocurren cuando se transgreden el orden, el equilibrio y la pertenencia. Entonces, hablemos de los jugadores en las primeras etapas y observémoslos en las etapas ya de alta competencia o de competencia, en donde las personas traen sus propias historias, donde sus historias han cambiado debido a las experiencias que han tenido en los primeros años. Pueden haberlas tenido con sus padres y luego haber tenido una repetición de la historia con sus maestros y luego tener la repetición de la historia con sus entrenadores. Y eso, volverlos unos aguerridos extraordinarios o unos aguerridos opresores impresionantes. Entonces, nuestra influencia en las personas que nos ven como autoridad puede hacer que sus historias cambien, que sus historias se reevalúen, que sus comportamientos sean modificables. Por otro lado, las personas ocultan acontecimientos que duelen desde su niñez. De manera que desde la parte psicológica, ese que grita allá tiene unos problemas de inseguridad. Ese que agrede allá probablemente tiene unos problemas de miedos. Ese que está presionando a los demás y pasando por encima de los demás probablemente tenga una falta de identidad o de pertenecer o de ser aceptado. Entonces, cuando nosotros tenemos este papel tan importante como el que tenemos siendo los árbitros, nos comenzamos a dar cuenta que es más allá de solamente estar detrás del pito y detrás del cronómetro. Mucho más allá. Algunos dirán, no es mi labor la educación, no es mi labor la formación, pero sí, en tu compromiso, veo yo en la misión, es propender por el ser humano, por el bienestar, por el equilibrio, por la sociedad, por lo justo, etcétera, etcétera. Tu papel es fundamental, estando en ese lugar donde estás privilegiado por demás. El origen de los conflictos personales crea desequilibrio en todo el entorno. Entonces, una persona que tiene un problema en su casa puede llegar a liberarla en un partido, o puede llegar y sentir que al contrario fue peor estar en el partido. Ese puede ser tú. Tus emociones en un lugar pueden estar afectando las emociones en el otro. Eso le pasa a los entrenadores, a los jugadores, a todos los seres humanos. No siempre llegar a este lugar me alivia, puede ser que llegar a este lugar me acongoja. Puede ser que este lugar yo lo esté buscando para desahogarme y para tratar de sacar el mejor potencial que tengo porque hay otros lugares donde no puedo hacerlo. Busca la manera de que para ti y para todos los que se involucran contigo sea el lugar más agradable, el momento más agradable, el momento de mayor aprendizaje, el momento de mayor gozo, donde de verdad, ser competitivo sea de la mano con ser competente. No se trata solo de ganarle a ellos, de ganar la batalla, de hacer un buen papel en este partido. Se trata de que eso que estoy haciendo, de esa incidencia que estoy teniendo, de ese buen trabajo que desarrollo como árbitro, incida para el resto de las personas que se encuentran alrededor tuyo, incluyendo la barra, todos los asistentes. Cuando nosotros transgredimos los principios, también se presentan el origen de patologías a nivel psíquico, físico, relacional. Entonces hay comportamientos, ya sabemos, que dependen de transgredir los principios. Hay síntomas que dependen de eso también. Entonces voy a poner un ejemplo. Alguno de nosotros nos habrá pasado seguramente. Entonces pité y me pegaron un grito de que árbitro y juez y etcétera, etcétera, y me dio un dolor de cabeza el macho. Ese dolor de cabeza es un síntoma reflejado por una emoción. Puede ser que esa emoción te gatilló algo por allá de tu historia
y da como resultado una confrontación en tu cabeza que genera un choque de ideas y provoca el dolor de cabeza. Otro ejemplo, puede ser que me hayan agredido verbalmente y yo tenga una necesidad de vengarme que aposta pite inadecuadamente por una necesidad de demostrar algo diferente. Que cuando yo haga esto, después como que tenga un sentimiento de culpa, como hice esto, pero ¿qué me pasó ahí? Pero hombre, ¿qué ocurrió? Y que comience a tener unas confrontaciones diferentes. Puede ser que me duela la cabeza porque tengo un sentimiento de culpa ya con esta situación, porque cómo se me ocurrió, porque no sé qué me pasó, porque me enceguecí, y comience como un círculo vicioso, ¿no? Entonces, una agresión que me causa una emoción, un deseo de venganza, un sentimiento de culpa, y volvemos a comenzar. Entonces, cuando estamos cumpliendo el papel que cumplimos allá, es importante que veamos que estamos yendo más allá que estar detrás del pito para ejercer autoridad. Me voy a regresar a donde íbamos. Me parecía importante poder enlazar esto con esto. Bien, ¿cómo podemos manejar este tipo de condiciones? Este tipo de condiciones las podemos manejar identificando inicialmente que todos tenemos 3 canales de comunicación. Un canal visual. Algunos de nosotros, muchos de nosotros aprendemos viendo. Entonces, cuando queremos consolidar un aprendizaje, decimos, pero muéstrame, déjame ver, ¿cómo lo haces? Ponme un ejemplo. O vemos un video, o vemos una película, o vemos una diapositiva, o vemos el gráfico, y viendo aprendemos. Algunos de nosotros aprendemos auditivamente. Nuestro canal principal de comunicación es el auditivo. De manera que no decimos, déjeme ver, muéstreme, no, sino lo que decimos es, explícame, dime, quiero escucharte, ¿cómo dijiste? Vuelve a repetir. Esas frases en cada uno de ellos nos dejan ver qué tipo de canal de comunicación tiene. De manera que puede ser que yo pite y le dé una orden a un jugador verbalmente y él esté de espaldas y ni se inmutó, porque era visual, ni se inmutó. O puede ser que me esté viendo y yo le haga la seña y cuando le hago la seña, él ni se inmutó, porque debía decírselo. Aparte de hacerle la seña, debía decírselo. Probablemente muchos de nosotros somos kinestésicos. Y en ese kinestésico es esa profunda sensibilidad donde decimos, ya entiendo lo que, ya estoy sintiendo, sí, ya identifico, ya me doy cuenta, aguanta. Ese tipo de frases nos permiten identificar quién es kinestésico. De manera que tengan presente que ustedes, que todos, como seres humanos, pero en este caso nosotros como árbitros, nos enfrentamos a jugadores, entrenadores, equipos, barras que son visuales, kinestésicas y auditivas y que necesitan una corroboración de lo que estamos diciendo de una o de otra manera o una explicación de una o de otra manera y que no va a ser sencillo para todos, pero sí es tan claro lo que dije, pero es que lo que dijiste no le llegó a todo el mundo, no le llegó a los visuales, no le llegó a los kinestésicos. Puede ser que más que señas o más que solo palabras en algunos momentos, requieras acercamiento de afinidad. Por ejemplo, a un visual es importante afianzarle lo que le dicen mediante un gesto, que lo corrobore. Sí, está bien, es perfecto, claro que sí, hacerle la seña, buenísimo. Esa seña permite que haya como un canal directo que te comunicó y que te permitió llegar a ese visual. Pero puede ser que cuando tengas al auditivo, la señal no sirva de nada. Es importante que le digas, estuvo muy bien, chévere, me gusta lo que hiciste, oye, qué potente, muchas gracias. Así no le vayas y le des la mano, hazle la seña, corrobórale con la palabra, corrobórale con la seña. Pero puede ser que haya allí entrenadores que desde el principio necesiten que tú les des la mano para suavizar el asunto, si tú les saludas como corresponde, con la sensibilidad profunda de que estás aquí para ser parte de un buen equipo, de un buen trabajo, de un buen desempeño de todos los que allí se encuentran. Bien, cuando nosotros nos identificamos de alguna manera con el ego, le damos cabida al ego, a la rabia, a la ira, a la fobia, a la tensión,
tenemos cosas como lo que vemos en el lado izquierdo de la diapositiva. Entonces, para comenzar, la energía vital se baja y nos generan bloqueos. Nos generan bloqueos en el pensamiento, nos generan bloqueos en la forma en que reaccionamos, no nos permiten tener tranquilidad y paz, disminuye la frecuencia, aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye la atención dirigida, la concentración se ve alterada, la atención está dispersa. Es decir, que cuando nosotros tenemos la sensación de alteración, porque el ego está funcionando o por exceso o por defecto, o cuando estoy demasiado emocionado o cuando al contrario, estoy demasiado bajo de nota, siempre voy a tener algún tipo de alteración que no permite que el funcionamiento pleno y total de mi ser se manifieste. Cuando nosotros logramos mantener un estado neutro, logramos sacar el mayor potencial posible y logramos identificar cuál es el límite de nuestras posibilidades reales. Puede ser que una situación de pérdida me haga reaccionar y dispararme y que me vaya maravillosamente por algún tipo de reacción que tuve de último momento o porque lo vengo entrenando así, me pegan un grito y yo reacciono maravillosamente, entonces, pero hay algún momento en el que esto se bloquea. Llega un punto en el que te da un límite, mientras que cuando lo tienes en estado de conciencia, siempre vas a ir para arriba. Hay técnicas de desbloqueo emocional, autoobservación neuroconsciente, hay técnicas incluso de masajes terapéuticos de desbloqueo emocional. A través de un masaje podemos identificar qué parte de tu cuerpo está bloqueada y esto a qué tipo de emoción conduce y más o menos en qué edad ocurrió. Esto ocurre. Tenemos técnicas para generar desbloqueo ya específicamente, como la programación neurolingüística. Tenemos técnicas de desbloqueo emocional como la terapia sistémica, como los movimientos sistémicos, tenemos constelaciones familiares, tenemos, bueno, de eso solo por hablar de algunas de ellas alternativas. Tenemos las clínicas, todas las clínicas también. Pero en el fondo, todas tienen un gran resultado cuando en un estado de conciencia las personas están haciendo un trabajo de verdad. Si no hay un estado de conciencia, si me tocó estar en la charla, si me tocó recibir recursos, si me tocó venir a hablar de este tema, no funciona. Es cuando tú estás listo y dispuesto, cuando tienes el ánimo en la dirección de que esto lo quieres hacer y lo quieres recibir, de que esto lo quieres transformar, de que esto puede ser bueno para ti. Entonces, digamos que estar en una posición de ego no siempre nos va a favorecer. Puede ser que nos haya funcionado en muchas oportunidades, pero puede ser un momento en el que nos veamos bloqueados porque no podemos continuar. Por otro lado, si estamos en el estado de ser, en un estado de conciencia, en un estado neutro, comprendemos con facilidad, de manera que no buscamos ni atacar ni defendernos porque me toca defenderme, a que se den cuenta de que yo tengo la razón. No hay drama. Dejas de tener el conflicto contigo mismo y con el otro. Evitas la resistencia. Y entonces eso te permite fluir, ¿no? Te permite experimentarte de verdad en lo que consideras que es la línea por la que quieres ir. Y por otro lado, se aceptan las condiciones tal y como son. La palabra aceptación aquí es fundamental. No hay culpas ni culpables en ninguna circunstancia. Así que no hay culpas ni culpables. Tener culpas, sentir culpas o señalar a alguien como culpable es no querer aceptar una circunstancia. A veces, nuestros jugadores, nuestros entrenadores, no tienen una gran capacidad de aceptación de que ya pité. Por lo tanto, están en el conflicto todo el tiempo, queriendo sobrepasar, queriendo tener la razón, queriendo mostrarse. Pero si lográramos permitirnos todos como seres humanos identificar que no hay culpas ni culpables, sino que hay una aceptación, acepto que me equivoqué, tienes toda la razón, ese pito no iba ahí, lo corrijo. Acepto que me equivoqué, que te levanté la voz, esto no era de acá. Acepto que no cumplí bien mi papel. O al contrario, acepto que él se equivocó. No tiene la razón, pero acepto su experiencia, su manifestación. Y lo dejo ahí. No es conmigo, es con él mismo, con el que se estaba enfrentando. La profundidad del ser tiene la esencia de lo que realmente somos, de lo que realmente queremos. Nos quitamos las máscaras, nos liberamos un poco, ¿no?
Bien. Aquí una reflexión. Cuando estamos en todo ese proceso de ser árbitros en formación, en escuelas, en colegios, en universidades, incluso en los equipos, como he mencionado antes, empresariales, eh, hemos tenido una respuesta de algo que ya hemos tenido como experiencia. Nuestros árbitros, nuestros entrenadores, nos formulan en la competencia según la experiencia que yo como deportista en esas primeros juegos hubiera tenido con mis entrenadores y con mis árbitros, así mismo voy a comportarme de ahí en adelante. Aquí he querido colocar algo que me parece importante. ¿Sabías que los equipos inician siendo 50% su entrenador y 50% el árbitro? Algunos ya nos conocen y saben que somos una maravilla y entonces llegan, es este árbitro chévere porque es ecuánime, porque otros, me tocó con este man, no está bien, no. Y ya tienen un concepto por experiencias que han tenido antes. Ya saben que se pueden comportar de una o de otra manera. Ya saben que pueden faltar porque este no dice nada, o que, ojo, no pueden faltar porque este es súper recto, o que con este vamos a faltar todo porque igual no la pita como corresponde. Y entonces nos marcan, así como nosotros los hemos marcado anteriormente. Puede ser que tú no tengas la responsabilidad de lo que le ocurrió a este jugador, pero puedes tener la responsabilidad de lo que con él ocurra de ahí en adelante. ¿Sabías que los equipos inician siendo 50% su entrenador y 50% el árbitro? Pero que detrás de estos están sus creencias, paradigmas, miedos y demás construcciones de sus egos. Nosotros como árbitros, ellos como entrenadores, ellos como jugadores, tienen sus propias historias, sus propias experiencias y por lo tanto están siendo manipulados por ellas. Nosotros actuamos de la forma en que lo hacemos porque tenemos eso, creencias, paradigmas, historias de vida que nos hacen actuar de esta forma. Pero ya tenemos más de 18 años, y no por la ciudadanía, sino por el estado de conciencia, ya podemos modificar conductas que para nosotros no son favorables. Muchos de nosotros somos agresivos porque nuestro padre o madre fue agresiva, porque tuvimos una mala experiencia de jóvenes, de niños, porque, o al contrario, somos demasiado tímidos, permisivos y nos dejamos sobrepasar, o etcétera, etcétera. Si ya tengo más de 18 años, que estoy segura que aquí ocurre, ya tengo la potestad para cambiar eso. Ya sé que existen técnicas que me pueden ayudar a desbloquear y modificar ese tipo de conductas y no requieren de mucho trabajo. Existe la psicología clínica, la psicología tradicional y la psicología también transpersonal, llamémosla así, que es como la alternativa. Hay técnicas de unas y técnicas de otras que sirven. Hay técnicas muy rápidas. Cuando tú vas al psicólogo porque necesitas un apoyo y llevas un año, entonces yo digo como, ¿cómo así que un año? O sea, llevas un año y como que, ¿qué estás haciendo ahí? Hay técnicas que rápidamente te sacan. Puede ser que de acuerdo con tu cerebro te saque en una sola sesión. Como puede ser que necesites 10 sesiones para salir de un rollo en tu cabeza. Pero hay técnicas que te ayudan a superarlo, de manera que si estamos involucrados en una emoción que no nos deja trabajar lo suficientemente bien o acorde a los principios que queremos manejar, hay formas de hacerlo. Busquemos apoyo. Recuerden que todas estas personas, nuestros árbitros, nuestros entrenadores, nuestros coaches, todos los que están alrededor de nosotros en los procesos formativos, conducen a construir lo que voy a hacer. Bien, recuerden que como árbitros somos un aliado para todos en la cancha. Lo que les decía hace un rato. Nosotros hacemos parte de esa gran solución ahí. O sea, no venimos a atacar a ninguno de los dos. No venimos a atacar al que se equivoca. No se trata de eso. Venimos a apoyarlo para que se dé cuenta de su equivocación y la modifique. Y venimos a contribuir también con los que lo están haciendo bien. No vinimos a premiar a uno y a castigar al otro. Vinimos a neutralizar la situación, a hacer que esta conducción sea agradable para todos, sea favorable para todos. Estamos en un área maravillosa. El área deportiva es extraordinaria. No la desaprovechemos para eso, para gozárnoslo, para ser felices, para hacer feliz a los demás.
para contribuir en el proceso de cada uno. ¿Cómo hacer feliz al que perdió y cómo hacer feliz al que ganó? A ver, con seguridad va a ser menos traumático para el que perdió si no siente que el árbitro tuvo incidencia en el resultado. Con seguridad. Con seguridad todos nos sentiríamos mucho más favorecidos cuando vemos que esto tuvo un proceso neutral y que fue impecable. De manera que esto lo saben ustedes, voy a hacer el repasito igual. Un árbitro no solamente tiene una formación técnica para arbitrar, tiene una preparación física que le favorezca estar en bienestar allí, que tenga una buena resistencia y que le permita tolerar y tener un buen trabajo cardio que haga que sus neuronas no se sientan alteradas y que no pierda las conexiones cuando está allí, que le permita pensar, identificar, discernir, evaluar, analizar. O sea que no se trata solo de tener un estado físico para recorrer la cancha de lado a lado, sino que se trata de algo más profundo que te permite un mejor funcionamiento en todo el aspecto biológico. Por otro lado, el desarrollo del ser. Como seres humanos todos deberíamos estar preocupándonos por el crecimiento personal, por mejorar nuestras actitudes, por favorecer nuestra personalidad, por modificar conductas, etcétera, etcétera, por borrar traumas, etcétera, etcétera. De manera que el desarrollo del ser es fundamental en este proceso. El entrenamiento mental, cómo manejar estas condiciones, cómo aprender a centrarme, cómo aprender a neutralizarme, cómo favorecer mi comportamiento para que la incidencia que llegue a tener un jugador o un entrenador con una mala posición frente a mí sea relajada y tranquila. Eso se puede, se entrena. Hay que entrenarla así como se entrena el cuerpo. Por otro lado, es importante el trabajo sobre la estrategia de juego. Algunos nos conformamos con identificar el juego global, pero es importante identificar el juego particular, el papel de cada una de las condiciones que se presentan durante nuestro juego. Es importante hacer ahora lecturas. Anteriormente tal vez lo veíamos de una forma diferente, pero ahora tenemos que hacer lectura de todo. Lectura del partido, lectura de los equipos, lectura de los entrenadores, lectura de los jugadores, incluso hasta de las barras, cómo se comportan. Y las lecturas las podemos hacer desde el momento en que están ingresando. Lleguen puntuales, lleguen oportunos, lleguen con tiempo, no a tiempo, a sus juegos. Cuando llegamos con tiempo, tenemos la posibilidad, pero amplísima, de tener reconocimiento del lugar, de comportamiento de cada persona, de las manifestaciones de agresión o de las manifestaciones de felicidad, o solo con los saludos que se dan entre ellos. ¿Cómo se saludan? ¿Cómo se dan la mano? ¿Cómo se golpean? ¿Cuál le dice qué al otro? ¿Cómo se dan las gracias? ¿Cómo cuando llega uno lo reciben y cómo cuando llega el otro lo reciben? Y puede ser que no sea solamente este tiempo de anticipación al juego. Puede ser que sea también ese tiempo donde tú has reconocido este entrenador en otro juego, este jugador en otro torneo, este equipo en otra circunstancia. De manera que hacer esas lecturas nos permiten identificar para saber de qué manera actuar. A este entrenador, probablemente cuando yo le diga, quédese allá, mi mano sea un choque para él y ya se ponga contra mí. Pero puede ser que para este entrenador, si yo le digo, le pongo un límite, que ya está claro que él de esto no pasa. Hasta ahí llegó, no tiene más manifestaciones. Identificar quiénes están en nuestra cancha, quiénes están en nuestro terreno, en nuestro espacio. Son nuestras reglas, son nuestros manejos. En realidad es nuestro terreno. Es importante. Por otro lado, algunas recomendaciones de lo que podríamos llegar a hacer si quisiéramos desarrollar beneficios frente a todo este tema. Aquieta tu mente, calmar la mente, callarla. El mindfulness, el yoga, la meditación, la relajación, no va conmigo. Escuchar la música que te gusta, ver las películas que te agradan, pero a callar la mente, no permitir que esté como loca allí, te puede ayudar a autoobservarte más fácilmente. Darte tiempo para ver cómo has actuado
en las diferentes etapas de tu vida siendo árbitro. Tus diferentes actitudes, tus acciones. Restablecer orden, equilibrio y pertenencia. Darle orden a lo que necesita ser ordenado. Equilibrar lo que necesita ser equilibrado e incluir a quienes necesitan ser incluidos. Identificar si lo que quieres para tu ser y para el de, en este caso, digo para tu hijo, es toda la labor que tú estás realizando es eso. Ese es un hijo que tú tienes ahí. Cada partido, cada torneo, es un hijo que tú tienes allí. Ser árbitro es un papel, pero es un hijo tuyo. Es un rol más. Identificar eso que tú estás haciendo allí, si es lo adecuado. Si es lo adecuado, dale, potencialo y hazlo mucho más fuerte. Siempre podemos ser mejores, siempre, siempre, siempre. De manera que, si está bien, continuemos y mejoremos todavía. Y si no está por el camino que tú quieres, a ver, modifiquémoslo. ¿Y cuál es la manera de hacerlo? Evalúa. Mira cuál es la dirección adecuada y de acuerdo con la dirección, si requieres apoyo, pues busquemos dónde nos dan ese tipo de apoyo. Si requieres estudio, pues a ver dónde lo encuentras. Busca las herramientas adecuadas, consíguelas. Y si tienes que crear una, créala, promuévela. Por otro lado, demuestra el amor por lo que haces. Demuestra que lo que tú estás haciendo vale la pena, es importante, deja huella y te hace más grande a ti y hace más grande a todos los que están alrededor tuyo. Bueno, aquí estoy culminando como boceto, esta generalidad de la información. Hay muchos temas que están condensados como acá muy rápidamente. Espero que por lo menos los dejen quietos. Excelente, excelente, Adriana. Es un placer. Me da mucho gusto poderte tener acá en la Escuela de Formación Arbitral del CABA. Algunas preguntas por acá. Voy a hacer un par de preguntas. Dice, aquí hay una comparación. ¿La neutralidad es igual o distinto a la empatía y la compasión? Bien, la neutralidad es un punto medio donde tú generas aceptación por lo que hay. La compasión tiene que ver no con la lástima, sino con la capacidad que tú tienes de ver que eso afecta a uno o a otro, incide a uno o a otro y actúas en concordancia con lo más favorable. Y neutralidad, compasión y la otra es que, perdóname. Empatía. Y la empatía es la capacidad que tú tienes de identificarte con el otro y ser tan vulnerable por lo que es. Ser sensitivo, identificar lo que ocurre en el otro y al identificarlo, tener la capacidad de relacionarte, entender sus emociones, entender la forma en que puedes llegar, entender la forma en qué momento tienes que detenerte. Eso hace parte también de la empatía. Entonces, pues no son exactamente lo mismo, tienen que ver de alguna manera, pero no son exactamente lo mismo. La neutralidad nos pone en un punto neutro, donde vemos la realidad tal cual es. Ok, hay otra pregunta que dice, dice acá, la pregunta dice, que el punto perfecto fue que cada competencia es como tu hijo y así sabremos cómo cuidar de todo. De acuerdo, gracias. Listo. ¿Qué ejercicios de mindfulness? Se me fue, espérate que se me fue el chat. Nos aconseja para trabajar en casa y luego poder llevarlo a las canchas. Bien, hay una serie de ejercicios que podría decirles rápidamente. Voy a hacer aquí rápidamente algo chiquitito. Dame 5 segundos. Me gustaría que pudieran observar aquí. ¿Observan el cubo? Ok, hay un cubo allí. Espero que puedan verlo. Identifiquen cuál es la cara del cubo. ¿Cuál es la cara frontal de ese cubo? Ok, si ya identificaron su cara frontal del cubo, dense el permiso de ver unos segundos más fijamente la imagen y dense en cuenta si en algún momento la cara del cubo cambia. Ok, este es un ejercicio chiquitico para hacerlo en diferentes circunstancias. Para algunos esta será la cara frontal del cubo y para otros sería esta. No cambió la imagen.
cambió la percepción. Pasa lo mismo con las cosas que tenemos cotidianamente. Uno de los ejercicios es, ponte en el otro lugar, míralo de otra manera, ubícate en otra posición para verlo, ponte en los zapatos del otro, lo que llamamos. Segundo ejercicio, ve lo peor que puede pasar. En un ejercicio de ver lo peor que puede pasar es, bueno, este me gritó, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Ay, pues que me gritó y que nos vamos a los puños, y lo peor que puede pasar, pues que, a ver, que me suspendan, y lo peor que puede pasar, a ver, que no vuelva a ser árbitro, y lo peor que puede pasar, en últimas, lo peor que puede pasar en cualquier ejercicio como este es morirse. Cuando el cerebro hace clic en forma instantánea, porque, a ver, yo no me voy a morir por esto, pues, a ver, no me voy a ir a la cárcel por un partido, a ver, cuando tu cerebro hace ejercicios como estos, hace clic inmediato. Entonces, hace ejercicios con frecuencia, en casa. No es que la niña gritó, uy, lo peor que puede pasar, y te mueres. Llega al punto de la muerte. La logoterapia es extraordinaria, es un buen ejercicio. Otro ejercicio, aparte de ponerte en la posición de lo peor que pueda pasar, puedes ponerte en el otro lado. Hay cosas peores que esta. Hay cosas peores que esta. Puede ser que a ti se te lesionó este dedo, pero cuando volteaste y miraste al lado, este no tenía la mano. Y no se trata de consuelo de tontos. Se trata de una realidad. Esto no es tan grave. O sea, que te griten, que te mencionen la madre, que te apabullen. Cuando entras en la neutralidad, eso no es tan grave. O sea, eso no cambió tu vida si tú no quieres, pero puede incidir de una forma importante. Otros, centra tu atención en el aquí, en el ahora. Lo que acaba de ocurrir ya ocurrió, lo que pasó ya pasó. Hace 30 segundos pasó, hace 10 segundos pasó, ya pasó. Punto neutro. 4 de los ejercicios hay en 1000 y podemos verlos en algún momento que quisieran. Excelente. Dos preguntas ya porque ya se nos acabó el tiempo, dos preguntas más. Okay. Dice acá, bueno, acá dice que nos explique la palabra servicio, servicio. No sé si alguien, alguien ya Ok. te lo escuchó. Ya, ok, bueno, si vemos el servicio, por supuesto que no es en la forma en que deberíamos verlo, ¿no? Como una repetición de una conducta que nos atrae para sostenernos. En realidad se trata de ser, de ser. Cuando tú eres, puedes generar no ser vicio, sino puede ser apoyo para otro. El repetir una conducta que te hace sentir muy bien, la convierte en un servicio. Es para ti. Es como que esto me alimenta, ¿no? Todos actuamos de esa manera. Inclusive en el amor. Decimos el amor desinteresado paja, el amor desinteresado no existe. No existe. Tú siempre quieres que cuando abrazas te abracen. Tú siempre quieres que cuando haces algo te digan gracias por lo menos. O sea, no importa si te lo dicen verbalmente o no, como que sentirlo. Entonces el servicio hace eso si lo desglosamos como lo están desglosando allí, servicio. Pero cuando se trata del ser específicamente, se goza indiscutiblemente el contribuir, el apoyar al otro. Se trata de ser. Y con lo que tú eres, logras apoyar. Ok, dice una pregunta, dice, sabemos que arbitramos con compañeros de personalidades diferentes. ¿Cómo se hace para controlar el ego en un juego de nuestros compañeros? Wow. Fíjense que aquí se trata no de controlar el ego de los demás, sino de controlar mi ego. Mi ego es el que me hace ver que el otro lo hace bien, regular o mal, que me hace calificarlo o juzgarlo. Pero cuando yo mantengo el control, mi neutralidad identifica que esa es su forma de actuar por sus experiencias de vida. Tú no sabes qué le pasó a él cuando tenía de 0 a 7 años y él no sabe qué te pasó a ti. Él no tiene experiencias tan maravillosas o tan desfavorables como las que tú has tenido. De manera que se trata de que tú controles tu ego, no controlar el de los demás. Eso no es posible. Controlar el ego de los demás no es posible. Tú puedes conducir y favorecer en la medida en que tú muestras empatía y muestras una neutralidad. Eso va a favorecer la relación y la forma en que se desempeñan, estando dentro o fuera del terreno. Ahora bien, si tú tienes la capacidad, tienes el carácter suficiente para acercarte y hablar del tema y el otro tiene la disponibilidad porque tú le has mostrado que tiene la empatía suficiente al acercarte, van a poder hablar del tema de una forma neutra,
¿sabe qué, hermano? Me pasa esto cada vez que usted hace esto y esto. Ah, bueno, ok, perfecto, esto lo podemos solucionar así o así. Pero si el ego está, no, ni se acerquen, ni se acerquen. Van a terminar en conflicto. Entonces, no se trata de controlar la emoción del otro, sino se trata de controlar mi emoción frente a sus acciones. Se dice dentro de la terapia sistémica, el que es llamado a ver, es llamado a resolver. Si yo me doy cuenta de la situación, yo la controlo. Si yo no me doy cuenta, ¿qué voy a controlar? Puede ser que no nos demos cuenta. Ok, te voy a encimar una. ¿Qué ejercicio recomiendas para prepararte mentalmente antes de un partido? Última pregunta. Ok, bueno. Hacer como un repasito de este tipo de condiciones. Uno, la respiración es fundamental en todo, para tu resistencia, para tu velocidad, para tu agilidad, para la concentración, para la atención dirigida. Mientras tú mantengas un buen manejo respiratorio, mantienes el control de esto. Entonces voy a poner un ejemplo ahí, chiquitico. Voy a pedirles que tomen el aire por la nariz y observen que hay un punto de la nariz por donde se siente mal la entrada del aire. Puede ser la fosa derecha o la fosa izquierda, cambia cada 2 horas. Una debe estar más activa que la otra. Observen ese punto de la nariz cuando entra el aire. Otro, observen el punto de la garganta cuando el aire está entrando. ¿Lo notan? Hay un puntico que se conecta cuando el aire entra. Observen una pared del estómago que se levanta cuando el aire está adentro. En un ejercicio tan simple, tengo que interiorizar, tengo que calmarme. Si yo hago un buen manejo respiratorio, ayudo a calmar. Entonces, desde la entrada, conciencia con mi respiración. Desde la entrada, conciencia con la forma en que respiro, porque cuando llegue a exaltarme allá, si recuerdo que tengo que respirar conscientemente, interiorizo y calmo lo externo. Un segundo ejercicio. Recuerden que el que está allá tiene su propia historia. Y no tienen a uno, ni tienen a 10. Tienen a muchos más en ese lugar donde es su espacio. Esos invitados que ustedes tienen ahí, a los que les van a contribuir, cada uno tiene su propia historia. Entren en una capacidad de aceptación de sus propias historias. Esas historias hacen que reaccionen de una u otra manera, como ustedes. Desen el permiso de aceptar que lo que ellos traen no lo podemos cambiar, pero lo que nosotros vamos a formular de aquí en adelante, sí lo podemos ayudar a conducir. De pronto esos dos pueden ser más, pero esos dos me parece que son claves, o sea, como en el aquí y en el ahora con la respiración y en la comprensión y aceptación. Ok, ok, bueno, aquí, bueno, ¿qué más podríamos decir? Aquí a la doctora Adriana Patricia Prieto Silva, que nos acompañó en la Escuela de Formación Arbitral, eh, profesional en neurociencia, aparte es entrenadora de baloncesto, coach, especialista en inteligencia emocional, pues es un placer para nosotros, para los árbitros, decirte que muchas gracias, es un placer tenerte acá hoy en el aula virtual. 81 personas, cuántos no se salieron y volvieron a entrar porque es una gran charla. Quiero simplemente con eso terminar la charla del día de hoy y decirles de que la vamos a invitar de nuevo para que nos acompañe, ojalá presencial cuando ya nos podamos volver a juntar. Y pues nada, ahorita ya para terminar,